17 pasan de las 19 y vamos a hablar de la actualidad política. Lo tenemos en contacto al diputado del bloque justicialista, Pablo Cociner. ¿Cómo le va, Cociner? Emanuel Herrera lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Emanuel? Muy buenas tardes. Bien, un fin de año bastante intenso en cuanto a las discusiones parlamentarias porque Ganancias ha generado un resquemor en las relaciones entre el oficialismo y el resto de la oposición. Ahora la noticia es que se suspendió la reunión que había entre Sergio Massa y Miguel Pichetto para tratar de encontrar algún tipo de solución y que sea factible, ¿no?, la sanción de una ley de ganancias. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que lo primero que tenemos que reflexionar o pensar es por qué en Argentina, cuando hay que tomar decisiones en materia económica que favorecen a determinados sectores económicos, las decisiones se toman en muy poco tiempo y sin tantas exigencias. Ahora, cuando las decisiones económicas tienen que ver con el interés de los trabajadores, empiezan una serie de cuestionamientos, desde análisis tributarios perfeccionistas hasta una falsa enfrentamiento de los intereses de las provincias con los trabajadores, ¿no? Como si en las provincias vivieran marcianos, no trabajadores. Mientras mejor esté un trabajador, mejor lo va a ir a las provincias. Yo creo que esa es la discusión de fondo en materia de ganancias. Si no, estamos desviando la atención. Es muy curioso cómo este gobierno empieza a preocuparse por el déficit fiscal después de llegar el mes pasado habiendo aumentado el déficit primario en un 130%, y si tomamos el pago de intereses de deuda casi en un 300%. O sea, a mí eso es el tema que más me preocupa, ¿no? Cómo se les pretende cargar a los trabajadores en la Argentina el peso del desfinanciamiento o del déficit. Creo que la Argentina tiene que recuperar su mercado interno, y no hay manera de recuperar el mercado interno si no se recomponen la situación de los salarios en nuestro país. Uh-huh. Y esto se da en un contexto donde, se viene a colación todo lo que fue la campaña electoral, donde el presidente Mauricio Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias. Hoy Marcos Peña dijo que el presidente no dijo eso, sino que fue un spot. Digo, ¿cuál es su visión acerca de cómo manejó el gobierno este tema? Bueno, a ver, estamos quienes entendemos y sabíamos qué es lo que podía pasar en un gobierno de Macri, porque Macri abiertamente, durante toda su historia política y económica, ha tenido una visión que es la actual, ¿no?, de un liberalismo ortodoxo. Creo que este gobierno claramente ha definido la lucha contra la inflación como un objetivo en sí mismo, no como una herramienta de la economía, y entonces ha generado en la recesión la necesidad de bajar la inflación, y por eso hoy las pymes cierran y el mercado interno está totalmente afectado. Respecto a ganancias, todo el mundo sabía, o por lo menos, que no todo el mundo, si no hubiese ganado la elección, claro, gran parte de la sociedad sabía de que era imposible sacar impuestos a las ganancias. En ningún país del mundo serio no existe impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que hay que aplicarlo desde una situación mucho más justa y mucho más equitativa, y deben pagar impuestos a las ganancias aquellos que claramente tienen ese tipo de resultado favorable económicamente, no el asalariado, no el trabajador. Era uno de los temas pendientes de la Argentina a resolver. Claramente esto no lo vamos a negar. Cuando este gobierno se hace cargo, el mínimo no imponible de ganancia estaba bajo. Ahora, la propuesta que hizo el gobierno ahora de aumentar un 15% el mínimo no imponible, cuando el mismo gobierno en la Comisión de Presupuesto dijo que lo estimado como mínimo para el año que viene de aumento salarial es el 21, es una trampa a corto plazo, porque vos en el mes de marzo o abril vas a tener 500.000 trabajadores más pagando ganancias. Hubiese sido una irresponsabilidad, cuando se habla ahora de responsabilidad, lo que hubiese sido una irresponsabilidad aprobar el proyecto del gobierno, porque hubiésemos estado engañando por 4 meses a los trabajadores, ¿no? Haciéndoles creer que no iban a pagar ganancias, una franja muy importante, y mintiéndoles, porque en los próximos convenios colectivos seguramente los aumentos salariales van a ser superiores al 20%, entonces, vuelvo a decir, más de 500.000 de trabajadores comenzaba a pagar ganancias. El gobierno se ha negado a dar la discusión, curiosamente, ¿no? Y creo que también ahí primó la interna del gobierno. Yo en esto debo ser sincero que, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, es un dirigente que siempre estuvo predispuesto al diálogo. De hecho, hemos podido acordar con el oficialismo algunas leyes este año en la Cámara de Diputados. Para ese momento no éramos irresponsables. Lo corrieron de las negociaciones en este caso, se la dieron exclusivamente el manejo al Ministerio de Economía,
Y Pradel fue muy categórico en la reunión. Él llegó, dijo, este es el máximo esfuerzo que podemos hacer, y se fue sin recibir ninguna pregunta de los diputados. El gobierno nunca estuvo predispuesto a dialogar el tema de ganancia en el Congreso. Por eso logró algo inédito, juntar a toda la oposición en un proyecto, y en esa oposición sectores que no hablaban hace mucho, que tienen diferencias muy puntuales, se han puesto de acuerdo justamente por la inoperancia del gobierno de sentarse a dialogar. Ahora, ¿cuál es el rol de los gobernadores? Digo, porque por ejemplo el gobernador de Salta, Urtubey, ha dicho que la propuesta emanada de diputados no es sustentable. Bueno, los gobernadores claramente defienden lo que es la cuestión vinculada a sus recursos. Siempre sabemos que ganancias, cuando se toca ganancias, repercute en la recaudación de las provincias. En un año con recesión, en un año sin inversión del Estado Nacional en las provincias, porque en el caso de la provincia de Salta te doy dos datos, que por ahí mucho no se habló. Vos olvídate de esta ley que estamos discutiendo ahora. La provincia de Salta fue refinanciada desde el 1 de enero hasta ahora por 1.500 millones de pesos, producto de decisiones del gobierno nacional. Desde lo que fue la primera recomposición de ganancias, la quita de retenciones y las modificaciones al IVA, 1.500 millones de pesos se le quitaron en la provincia de Salta sin esta ley. Y la provincia tuvo que acceder a un crédito internacional por 350 millones de dólares para poder hacer obras de infraestructura, porque no hay obras nuevas en la provincia por parte del Estado Nacional. Entonces, es entendible la preocupación. Ahora, lo que no se contó, creo, la parte que quedó sin contar y que se ha ocultado a muchos medios, es la propuesta de financiamiento. Ahí sí, por ahí no nos ponemos de acuerdo, qué es lo que hay que grabar, ¿no? Nosotros creemos que hay sectores que han ganado mucho dinero en los últimos años en la Argentina y que deben hacer su aporte. No podemos cargarle el aporte de la reactivación económica siempre a los trabajadores. Entonces la renta financiera debe pagar también el juego, debe pagar el dólar futuro, debe pagar los bienes improductivos. Ahora, bueno, ahí sí es una discusión de fondo, en donde claramente por ahí no nos ponemos de acuerdo, pero tiene que ver con definición de fondo. Yo creo que este proyecto es sustentable, puede ser mejorado, yo no digo que no, pero capaz que los gobernadores pueden hacer aporte que lo mejoren. Ahora, lo peor que puede pasar de los trabajadores es que no se haga nada, porque si no se hace nada, lo que van a estar haciendo es perjudicando claramente la situación hacia el futuro, y se van a incorporar muchísimos miles de trabajadores a pagar ganancias que hoy no lo están haciendo. Y el tema de ganancias no es importante en sí mismo como ganancia solamente. Claro. Tiene que ver con la reactivación del mercado interno. Lo que pasó en la Argentina es que en el marco de una recesión se frenó en 5 minutos el funcionamiento del mercado interno. Una economía que venía funcionando a partir del mercado interno sin nuevas inversiones, pasa lo que pasa hoy. Como la situación del comercio no es buena, o ayer AME ha vuelto a dar la caída de las ventas. El informe de hoy de la Universidad Católica Argentina sobre el tema del desempleo llegando a 10 puntos, son datos objetivos que no tienen que ver con una lectura de la coyuntura, si sos peronista, no sos peronista. Claro. A ver, la Unión Industrial te dice que ha caído la actividad, CAME te dice que ha caído la actividad, la Universidad Católica te dice que ha crecido la pobreza y que ha crecido el desempleo. Bueno, si no queremos ver eso, bueno, a mí nadie todavía... No, claro, aparte, a mí nadie me ha podido explicar cómo hacen para decir que un país está bien si la gente la pasa mal. Yo creo que es mucho más sencillo la discusión en la Argentina, pero hay que sincerar que la gente no está bien. ¿Y en este contexto la oposición está a la altura de las circunstancias? Yo creo que ha estado durante todo el año a la altura de las circunstancias, con sus distintos matices, pero claro. A ver, si empezamos a contar, desde lo que fue la votación respecto a acordar el manejo de la deuda con los holdouts y los fondos buitres, yo ahí te voy a dar un ejemplo muy claro que me pasó a mí. Yo esa ley la voté, y la voté en función de los intereses justamente de las provincias, muy a contramano de lo que la verdad en el fondo pensaba, no porque no era necesario resolver el tema. Yo tengo mucha desconfianza en cómo este gobierno maneja el tema del endeudamiento. Claro. Pero claramente los gobernadores en su momento nos dijeron que ante la falta de inversión nacional, si no resolvíamos ese tema, ellos se quedaban sin financiamiento y se iba a paralizar la economía de las provincias, porque ante falta de consumo, falta de inversión nacional, la única que quedaba era la inversión de las provincias. Bueno, hoy las únicas obras que yo te decía que estaban haciendo en mi provincia son con crédito internacional. En ese sentido puede haber estado justificado. Desde ese punto de vista,
desde esa ley, pasando por blanqueo, pasando por reparación histórica, pasando por moratorias previsionales, pasando por ley de pyme, ley de emprendedores, ley de contratación público-privada. A ver, de todas las leyes que ha propuesto el gobierno, casi todas ha obtenido el acompañamiento de la oposición con modificaciones, y la que no acompañamos claramente en su totalidad, el tiempo nos ha dado la razón, que fue la ley antidespido. Nosotros cuando votamos la ley antidespido y el presidente Macri la termina vetando, advertíamos lo que iba a venir en la Argentina. Bueno, hoy, en el mes de diciembre, tenemos 160.000 trabajadores registrados menos en el ANSES, registrados, multiplicar por 3 lo informal. Claro. Quiere decir que teníamos razón, y a nosotros nos habían dicho que esa ley obstaculizaba las inversiones, y que sin esa ley iban a venir inversiones. Bueno, las inversiones no vinieron y siguieron echando gente. En realidad hay sectores del empresariado argentino que se le rieron en la cara al presidente porque firmaron convenios, le prometieron que no iban a despedir gente, y bueno, el mismo ANSES ha reconocido, claro, que hay 160.000 trabajadores menos. Yo creo que la verdad que lo que ha hecho la oposición es una fuerte respuesta a la gobernabilidad. Ahora, somos oposición, si no vamos todos a formar parte del bloque del PRO, si el gobierno cree que, claro, tenemos que votar todas las leyes que el gobierno quiera, ¿no? ¿Y para 2017 vislumbra un PJ unido? Ojalá que sí. Yo la verdad que en mi posición personal creo que el peronismo tampoco hay que sorprenderse que tenga muchos matices, es la historia misma del peronismo, claro, pero yo creo que hay que confiar en que la sociedad va a ser la que va a ordenar. En el 2017 son elecciones distritales, cada provincia va a elegir sus legisladores nacionales y se irán ratificando liderazgos o cambiarán liderazgos en las provincias, y de allí creo que tendríamos que llegar fortalecidos, tratando que al peronismo le vaya bien en la mayoría de las provincias, para que en el año 2018-2019 se dé una gran paso nacional, donde los que quieran presentarse se presenten, y allí poder ungir a lo que va a ser el futuro, la futura propuesta. El peronismo tiene que construir una nueva opción de gobierno, pero con la agenda de los problemas de la Argentina. Yo lo que creo que también tenemos que hacer un mea culpa en la dirigencia del peronismo y entender que nuestra agenda no puede ser solamente la disputa del poder, tiene que ser la de la problemática del país, de la problemática diaria que vive la Argentina. Yo confío que ojalá que lo podamos lograr. ¿Hay algún nombre propio? Digo, Scioli, Cristina, Massa. Yo creo que son muchos, yo no descarto a nadie. Sí. Yo creo que cada uno tiene un lugar importante. Está Randazzo, el mismo Urtubey, hay dirigentes nuevos que van surgiendo. Creo que veremos cómo se van columnando todos, y de acuerdo también a quién quiera representar. Claro. También los distintos candidatos tienen que ir definiendo en el transcurso del tiempo a quién quieren representar, y allí es donde la sociedad verá si está de acuerdo o no. Pero lo importante también es que en algún momento empecemos a avanzar en definiciones de ese tipo, ¿no? Claro. No solamente dar medidas, opiniones coyunturales, sino decir, bueno, yo quiero representar a este sector de la sociedad que es el que realmente tiene problemas y necesita salir de la crisis, porque, a ver, yo digo, cuando un gobierno fracasa, por eso yo digo que ojalá que el gobierno de Macri no fracase, ¿no? Pero obviamente que tiene que cambiar muchas cosas para no fracasar. Pero cuando un gobierno fracasa, al que le va mal es a los sectores que menos tienen, a los más vulnerables. Hay sectores que tienen espalda para aguantar fracasos y fracasos, nunca le va mal. Ahora hay otros sectores como los más vulnerables, el sector de la clase media también, y cuando le va mal a un gobierno, después se caen y vuelve, y cuesta mucho volverlos a recuperar y colocarlos dentro del sistema económico. Entonces es muy perverso pensar también en apostar solamente al fracaso de un gobierno. Creo que el peronismo también, el desafío que tiene es construir una instancia superadora, independientemente de cómo le vaya al gobierno de Macri. Claramente el gobierno de Macri tiene que cambiar muchas cosas para que le comience a ir mejor, y creo que la gente ya lo está observando. Diputado, ha sido muy amable por estos minutos, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Era el diputado salteño Pablo Cocineri, integrante del bloque justicialista.